¿Qué harías si la persona en la que más confías te traicionara en tu momento más vulnerable? Esta es la historia de Elena. Sentada sola en su coche, la tenue luz del salpicadero iluminaba su rostro bañado en lágrimas. Sus dedos temblaban mientras jugaba con su anillo de compromiso, girándolo una y otra vez, un hábito nervioso que no sabía que había adquirido. Miraba fijamente a través del parabrisas con la mirada perdida y la mente reviviendo el momento que le destrozó el corazón hacía apenas unas horas. Aquella noche había seguido a Roberto, su instinto carcomiéndola y obligándola a confirmar las sospechas que tanto había intentado ignorar. Y allí estaba él, sentado frente a una mujer más joven en un rincón apartado de su restaurante favorito, el lugar donde habían celebrado aniversarios, cumpleaños e incluso la noticia de su embarazo. La risa que salía de su mesa se sintió como una bofetada. Roberto se inclinó cerca, susurrando algo que hizo reír a la mujer mientras su mano rozaba ligeramente la de ella. No era solo una escena, no era innocent. Las manos de Elena se tensaron en el volante al revivir el recuerdo. Se sintió paralizada, incapaz de respirar, de apartar la vista. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que explotaría. Cada latido resonando con la traición. Quiso entrar, exigir respuestas, gritarle a él, a ella, al universo, por permitir que pero en su lugar se alejó con el pecho oprimido por un dolor tan profundo que amenazaba con consumirla por completo. Ahora sentada en el silencio del coche, la quietud era casi insoportable. Se secó la cara con la manga de su suéter, pero las lágrimas no dejaban de caer. Su mano se posó en su vientre y cerró los ojos tratando de calmar su respiración. Ya no se trata solo de mí, se susurró. Ahora tengo que pensar en ti. Su otra mano acunó instintivamente su vientre, un gesto protector que hacía que la angustia fuera más intensa, más insoportable. Después de lo que parecieron horas, finalmente encendió el coche y se dirigió a casa. El dulce sabor del pasado en la mente de Elena, el recuerdo agridulce de cómo todo había comenzado se reproducía vívidamente. Como escenas de una película favorita, no podía obligarse a dejar de verlas, incluso cuando dolían. En aquel entonces su historia de amor había sido tan fluida como si estuviera escrita en las estrellas. Recordaba el momento exacto en que conoció a Roberto. Su corazón se aceleró cuando él le sonrió desde el otro lado de la sala en un evento de la universidad. Ni siquiera había querido ir esa noche, pero su amiga Sofía la había convencido, insistiendo en que necesitaba socializar y divertirse un poco. Elena había estado incómodamente cerca de la mesa de refrescos, tomando un vaso de limonada y tratando de parecer ocupada. Y entonces Roberto apareció con la corbata ligeramente torcida y una sonrisa fácil en su rostro mientras tomaba un plato de aperitivos. No es una gran fiesta, ¿verdad?, dijo señalando a la escasa multitud de estudiantes que deambulaban. Su voz era cálida, amigable y completamente cautivadora. Elena levantó la vista, sorprendida de que alguien le estuviera hablando. Sí, no es exactamente el evento social del año, respondió sonriendo tímidamente. Soy Roberto, dijo extendiendo una mano. Elena respondió, ella estrechándosela. Su agarre era firme, pero no dominante, y por alguna razón ese pequeño detalle se le quedó grabado. Pasaron el resto de la noche hablando, riendo de cómo ninguno de los dos quería realmente estar allí e intercambiando historias sobre sus vidas. Él le contó sobre su pasión por el baloncesto y cómo trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca del campus para ahorrar para la Facultad de Derecho. Ella le habló de su amor por la historia del arte y de cómo soñaba con ser curadora de exposiciones en un gran museo algún día. ¿Cuál es la exposición de tus sueños?, le había preguntado él, apoyado contra la pared, con los ojos llenos de genuina curiosidad. Ella dudó, sintiéndose un poco tonta. Es un poco de nicho, admitió. Pero me encantaría hacer algo sobre cómo los objetos cotidianos cuentan historias, como un simple juego de tazas de té o un viejo par de zapatos. Pueden decirte tanto sobre las vidas de las personas que los poseyeron. Roberto sonrió. Y no fue una sonrisa condescendiente, sino una que la hizo sentir que realmente la entendía. Eso no es tonto, dijo. Es fascinante. Serías increíble en eso. Fue un pequeño momento, pero se le quedó grabado. Y a partir de entonces, Roberto estuvo en todas partes en su vida. Salieron en su primera cita una semana después, un simple café en una pequeña cafetería cerca del campus. Era el tipo de lugar con mesas tambaleantes y sillas que no coincidían, donde el barista siempre parecía un poco gruñón, pero hacía los mejores capuchinos que Elena había probado en su vida. Pregunta seria, había dicho Roberto. Si solo pudieras comer una comida por el resto de tu vida,
¿Cuál sería? Eso es fácil. Pizza, dijo Elena sin dudar. Puedes ponerle cualquier cosa, así que es versátil y deliciosa. Roberto se rió, sacudiendo la cabeza. Eso es trampa. Los ingredientes no pueden cambiar. Entonces supongo que me moriría de hambre, dijo ella con un encogimiento de hombros dramático. Y ambos se echaron a reír. Esos primeros días estuvieron llenos de momentos así, llenos de risas y conexión. Pasaban noches enteras caminando por los jardines del campus, hablando de todo y de nada. Él la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba, como si sus sueños valieran la pena. Cuando Roberto le propuso matrimonio 3 años después, fue bajo un dosel de luces de hadas que él había colgado en el jardín de sus padres. Era una cálida noche de verano, el tipo de noche en la que el aire se sentía lleno de posibilidades. Se arrodilló, sus manos temblando ligeramente mientras abría la pequeña caja de terciopelo. Elena, comenzó, su voz firme a pesar de la energía nerviosa en sus ojos. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Has hecho mi vida más brillante, mejor y llena de significado. No puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Quieres casar conmigo? Ella lloró, por supuesto. Las lágrimas corrían por su cara mientras asentía furiosamente. Sí, logró decir entre sollozos. Sí, Roberto, por supuesto. Los invitados que se habían escondido en la casa salieron aplaudiendo mientras Roberto deslizaba el anillo en su dedo. Había sido uno de esos momentos perfectos que ella pensaba que solo sucedían en las películas. Bailaron bajo las luces esa noche, descalzos y mareados de emoción, soñando en voz alta con la vida que construirían juntos. Esos recuerdos habían sido una fuente de consuelo, un recordatorio de cuán fuerte había sido su vínculo una vez. Pero ahora, mientras Elena estaba sentada sola en la quietud de su casa, esos mismos recuerdos se sentían como afilados recordatorios de lo que había perdido. De lo lejos que se habían alejado de la pareja que una vez bailó descalza bajo las estrellas. Su primer apartamento era pequeño, un poco descuidado y perfecto en todos los sentidos que importaban. Elena todavía recordaba la forma en que Roberto la había llevado en brazos por el umbral el día que se mudaron, riendo mientras ella se golpeaba la cabeza ligeramente en el marco de la puerta. Lo siento, dijo él sonriendo mientras la bajaba. No es exactamente la gran entrada que había planeado. Está bien, dijo ella, quitándose el polvo de los jeans mientras miraba el espacio vacío. Es nuestro, ¿verdad? Eso es todo lo que importa. Pasaron esa primera noche en un colchón en el suelo comiendo comida para llevar directamente de los envases, porque aún no habían desempacado ningún plato. Elena se había reído tanto cuando Roberto accidentalmente derramó salsa de soja en la alfombra que le dolían los costados. Supongo que tendremos que invertir en una alfombra antes de lo que pensábamos, bromeó y se inclinó para besarla, sus labios con un ligero sabor a pollo con sésamo. Durante las siguientes semanas hicieron el espacio suyo, pintando las paredes de un suave amarillo en la sala de estar y colgando cortinas que no coincidían y que Elena había encontrado en oferta. Pasaban horas reorganizando los muebles de segunda mano que habían conseguido, debatiendo dónde debería ir el sofá, hasta que Roberto finalmente levantó las manos y dijo: «Tú eliges. Eres mejor que yo en esto». Una noche, mientras desempacaban la última caja, su canción favorita sonó en la radio. Roberto se levantó, se limpió las manos en los jeans y le tendió una mano. «¿Me concedes este baile?», preguntó. Ella levantó una ceja, pero ya sonriendo. «¿Justo aquí?». «Justo aquí», dijo él, tirando de ella para que se pusiera de pie. Bailaron descalzos en el suelo de madera rayado, la luz de una sola lámpara proyectando cálidas sombras en las paredes. Elena apoyó la cabeza en su pecho, meciéndose al ritmo de la música. Y en ese momento todo se sintió simple y perfecto. Su vida no estuvo exenta de desafíos. Por supuesto, había noches en las que Roberto llegaba a casa agotado del trabajo. Elena lo recibía en la puerta con un cálido abrazo, presionando una taza de té en sus manos, mientras él se desahogaba sobre un cliente difícil o un proyecto que había salido mal. «Tú puedes con esto», le decía ella con voz firme y segura. «Siempre lo haces». Y luego había veces en las que era su turno de apoyarse en él. Cuando ella no conseguía el ascenso por el que tanto había trabajado, Roberto la sostenía mientras lloraba, acariciando su cabello y susurrando: «No saben lo que se pierden. Eres increíble, Elena. No dejes que esto te detenga». Eran un equipo. Se equilibraban de una manera que se sentía natural, sin esfuerzo. Por cada contratiempo había una victoria. Pequeños triunfos que celebraban juntos.
como encontrar los cojines perfectos para el sofá o finalmente ahorrar suficiente dinero para reemplazar el antiguo microondas que sacaba chispas cada vez que lo usaban. Luego vino el momento que lo cambió todo. Elena se había sentido mal durante días, cansada, un poco mareada. Sus emociones habían estado oscilando salvajemente de un extremo a otro. Al principio lo había atribuido al estrés, pero luego se dio cuenta de que su periodo se había retrasado. Sentada en el baño, mirando la prueba de embarazo en sus manos, sintió una mezcla de emociones tan abrumadora que le quitó el aliento. Emoción, miedo, alegría, incertidumbre. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, apenas pudo contenerse. «Necesito mostrarte algo», soltó, agarrando su mano y llevándolo a la cocina. «Está bien», dijo él riendo. «¿Cuál es la prisa?» Ella le entregó la prueba con el corazón latiendo en el pecho. Por un momento, él solo la miró con el ceño fruncido mientras procesaba lo que significaba. Luego su rostro se iluminó con la sonrisa más amplia que ella había visto jamás. «¿Estás hablando en serio?», preguntó con la voz llena de asombro. Ella sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Vamos a tener un bebé». Roberto la levantó en sus brazos, dándole vueltas por la cocina. «Vamos a tener un bebé», repitió, riendo como si no pudiera creerlo. Las siguientes semanas fueron un borrón de preparación y emoción. Elena se dedicó a crear la guardería perfecta, eligiendo pinturas de colores pastel suaves y ropa diminuta que le hinchaba el corazón solo con mirarlas. Roberto la bromeaba por angustiarse sobre qué cuna comprar, pero él estaba igual de involucrado, armando muebles hasta altas horas de la noche y mostrándole con orgullo su trabajo. Una noche, mientras doblaban la ropa del bebé juntos, Elena sostuvo un pequeño body y sonrió. ¿Puedes creer que alguien tan pequeño va a cambiar todo nuestro mundo? Roberto la miró con los ojos suaves. No sé cómo tuvimos tanta suerte, dijo suavemente, metiéndole un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero sé una cosa, vas a ser la mejor mamá. Su corazón se hinchó y ella se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Estaban construyendo un futuro juntos, uno lleno de amor, risas y la promesa de algo extraordinario. Pero lo que Elena no sabía era que las cosas estaban a punto de cambiar. La distancia. A medida que la carrera de Roberto despegaba, también lo hacía la distancia entre ellos. Al principio, Elena no le dio mucha importancia. Los ascensos venían con responsabilidades adicionales y ella entendía la presión a la que él estaba sometido. Solo unas pocas noches más, había dicho una vez, besándola en la frente mientras agarraba su maletín. Todo es por nosotros, ya sabes. Ella le había creído. Después de todo, Roberto siempre había sido ambicioso y su impulso era una de las cosas que ella había amado de él. Pero a medida que pasaban los meses, esas pocas noches más se estiraron en un patrón que no podía ignorar. Las cenas que ella había preparado cuidadosamente se enfriaban en la mesa. Las velas se consumían hasta el pabilo mientras ella se sentaba sola esperando. Cuando finalmente llegaba a casa, ofrecía una breve disculpa, su tono distraído, antes de retirarse a su computadora o teléfono. «Es solo trabajo», decía, ignorando su preocupación cuando ella intentaba hablar de ello. «¿Sabes lo exigente que es todo ahora mismo?». Al principio ella trató de ser comprensiva. No quería ser la esposa pegajosa, la que no podía apoyar el éxito de su marido. Pero las pequeñas cosas empezaron a sumarse. Estaba el recibo que encontró arrugado en el bolsillo de su abrigo de un collar caro de una boutique del centro. Le había llamado la atención de inmediato, porque Roberto siempre había sido considerado con los regalos, pero no recordaba haber recibido nada por el estilo. Le dio la vuelta en sus manos con el estómago revuelto. «Oye», había dicho casualmente esa noche, sosteniendo el recibo mientras él estaba sentado en el sofá navegando por su teléfono. «¿Para qué es esto, Roberto?». Él levantó la vista. Sus ojos se posaron en el papel antes de volver a su pantalla. «Eso», dijo con desdén. «No es nada. Un regalo para un cliente». «¿Para un cliente?», repitió ella, levantando una ceja. «¿Desde cuándo compras joyas para el trabajo?». «Es solo un gesto», espetó, su tono cortante. «No leas demasiado, Elena». Ella lo había dejado pasar, pero la sensación de inquietud se quedó, carcomiéndola. Y pequeños momentos como ese comenzaron a acumularse. Su teléfono vibraba hasta altas horas de la noche con mensajes que él no se molestaba en explicar, la forma en que parecía mantenerlos cerca de él en todo momento, ahora incluso llevándolo al baño. Cuando ella miraba, lo veía sonriendo a la pantalla, una expresión suave y privada que le oprimía el pecho. «¿Quién es?».
Preguntó una vez, tratando de sonar casual. Solo cosas del trabajo, dijo, bloqueando rápidamente la pantalla y poniendo el teléfono boca abajo sobre la mesa. Pareces muy feliz con el trabajo en estos días, dijo ella, forzando una pequeña risa, pero él no respondió. Su atención ya estaba en otra parte. La calidez que una vez había llenado su relación se sentía como si se estuviera escapando entre sus dedos, reemplazada por una distancia fría que ella no sabía cómo salvar. Intentó reconectar, planeando noches de cita y preparando sus comidas favoritas, pero él siempre tenía una excusa. Sus sospechas alcanzaron un punto álgido un viernes por la noche. Roberto había prometido llegar a casa temprano. Ella pasó horas preparando una cena especial, incluso poniendo la mesa con sus mejores platos y encendiendo las velas que él había comprado para su aniversario. Había estado tan esperanzada, convencida de que una noche tranquila juntos podría reavivar la cercanía que una vez habían compartido. Pero cuando las 7 se convirtieron en las 8 y luego en las 9, no pudo quedarse quieta por más tiempo. Lo llamó, pero su llamada fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto con los dedos temblando. ¿Estás bien? Su respuesta llegó casi una hora después. Lo siento, me quedé atrapado en el trabajo. No me esperes despierta. Pero Elena no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Entró en su dormitorio. Sus ojos se posaron en su maletín que estaba junto a la puerta. Dudó antes de abrirlo, con el corazón latiendo, como si ya supiera que no le gustaría lo que encontraría. Adentro vio un itinerario impreso para una conferencia de trabajo que nunca había mencionado, programada para el fin de semana siguiente. El destino no estaba lejos, pero lo que le llamó la atención fue la nota manuscrita garabateada en el margen. Asegúrate de que Amelia tenga todo lo que necesita para el viaje. Amelia. Miró el nombre, su mente acelerada. No conocía a ninguna Amelia de la oficina de Roberto, pero lo había escuchado mencionar el nombre una o dos veces. Recientemente, siempre de pasada. Cerró el maletín con cuidado, con las manos temblando, y se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. Más tarde, esa noche, lo escuchó llegar a casa. Se deslizó en la cama junto a ella sin decir una palabra, su teléfono vibrando suavemente mientras lo revisaba por última vez antes de dejarlo en la mesita de noche. Elena yacía allí en la oscuridad, de espaldas a él, con los ojos bien abiertos. Su mente gritaba con preguntas que no sabía cómo hacer. Su corazón se estaba rompiendo bajo el peso de lo que estaba empezando a sospechar. Ella quería creer que no era lo que parecía. Quería creer que el hombre que había amado tan profundamente, el hombre al que le había confiado su corazón y su futuro, no era capaz de traicionarla. Pero mientras yacía allí, escuchando su respiración constante, no podía ignorar la sensación de que la vida que habían construido estaba empezando a agrietarse y no tenía idea de cómo evitar que se desmoronara. La verdad dolorosa. Un día la inquietud se había vuelto demasiado grande para soportarla. Elena había pasado horas deambulando por la casa, su mente acelerada con cada posibilidad y luego, sin decidirlo por completo, se encontró agarrando sus llaves y saliendo al aire fresco de la noche. Ella no había planeado esto. En realidad fue el instinto lo que la llevó allí, siguiendo a Roberto después de otra de sus vagas excusas sobre una reunión tardía. Se dijo a sí misma que era solo para calmar la voz persistente en su cabeza, la que le susurraba cosas que no quería creer. Su corazón se hundió cuando lo vio entrar en el pequeño estacionamiento del restaurante, el mismo que solían visitar para sus noches de cita. Se estacionó a unos pocos espacios de distancia. Su pulso se aceleró mientras lo veía salir de su coche. Se alisó la chaqueta, revisó su teléfono y luego allí estaba ella, una mujer más joven, vestida sin esfuerzo con un vestido elegante, su cabello cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Se acercó a Roberto con una sonrisa que hizo que el estómago de Elena se retorciera. Él le devolvió la sonrisa, esa sonrisa fácil y familiar que solía ser suya. Mientras entraban juntos, la mano de él rozaba la espalda de la mujer. Allí, en su coche, se quedó congelada, sin poder respirar ni moverse. Frente a ella, la verdad se desplegaba y el parabrisas parecía una barrera infranqueable. Su mente, acelerada, buscaba desesperadamente otra explicación. Tal vez es algo del trabajo. Tal vez no es nada. Pero en lo más profundo, ya lo sabía. Lo había sospechado durante semanas, quizás más. Verlo con sus propios ojos, sin embargo, fue como perder el suelo bajo los pies. Sus manos temblaron al extenderse hacia la manija de la puerta. Todo en su interior le gritaba que entrara, que exigiera respuestas, que arremetiera contra las mentiras.
Pero no lo hizo. Sus dedos se detuvieron, se retiraron, y dejó que la puerta permaneciera cerrada. En ese momento comprendió que enfrentarlo no arreglaría nada, no de esa manera. En silencio, se quedó sentada, observando cómo las luces cálidas del restaurante iluminaban la mesa junto a la ventana. Roberto se rió por algo que dijo la mujer, inclinando su cabeza y acercándose más. Elena así luatoro la garganta. El hombre con el que había construido una vida, el hombre que creía conocer, ahora le era un completo extraño. Su corazón no solo dolía, ardía. No supo cuánto tiempo estuvo allí antes de arrancar el coche y regresar a casa. La casa estaba sumida en un silencio vacío, como si las propias paredes conocieran su dolor. Dejó su bolso en la encimera con movimientos lentos y deliberados, como si cualquier prisa intensificara el sufrimiento. Fue entonces cuando vio la foto de la ecografía en la nevera. Esa pequeña imagen en blanco y negro, que cada mañana la llenaba de asombro y esperanza, ahora la atraía con una fuerza magnética. Sus dedos acariciaron los bordes mientras su reflejo en la superficie brillante le devolvía una mirada de ojos hinchados y mejillas surcadas por lágrimas, una expresión que apenas reconocía. Quiso desmoronarse allí mismo, dejar que la traición la arrastrara al suelo. Pero su mano se posó sobre su vientre y sintió un leve aleteo, un suave movimiento que le recordaba la vida que crecía dentro de ella. Ya no se trataba solo de su propio dolor. Sus dedos soltaron la foto y, en ese instante, algo en su interior cambió. La desesperación en su pecho empezó a endurecerse, transformándose en determinación. Esa transformación no fue instantánea. Sus pasos la llevaron a la guardería, una habitación aún en obras. Las paredes de un gris suave, una cuna a medio armar, una pila de libros de bebé sin abrir. Se sentó en la mecedora y tomó una pequeña manta que había doblado días atrás. Al llevársela a la cara, inhaló el tenue aroma del suavizante y las lágrimas volvieron a brotar. «Lo siento mucho», susurró con la voz quebrada. «Te mereces mucho más que esto». Miró a su alrededor, a los signos incompletos de la vida que se preparaba para recibir, y una nueva resolución la invadió. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la sala de estar. Sus ojos se fijaron en el estante lleno de álbumes de fotos, recuerdos que ahora le parecían fantasmas burlones. Bajó el primero, el de su boda, con sus sonrisas y promesas. Aunque sus manos temblaban, su determinación no flaqueó. Uno a uno, empacó los álbumes en una caja. No era un acto de olvido, sino de supervivencia. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para planificar su siguiente movimiento. Roberto había hecho sus elecciones, ahora era su turno. ¿Cuándo? Terminó, se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. La habitación se sentía más pesada, cargada con el peso de sus decisiones. Se levantó, secándose las lágrimas. Ya no había lugar para la desesperación. Tenía un plan, una vida que proteger, y no permitiría que la traición de Roberto definiera su historia. Esto era solo el comienzo. Desde su escritorio, bajo la tenue luz de la lámpara, Elena trabajaba en su computadora. El zumbido del monitor del bebé era el único sonido en la habitación. Con manos que aún temblaban, hizo clic en guardar en la carpeta titulada Evidencia Roberto. Cada archivo, fotos, capturas de pantalla, recibos, era una puñalada, pero también su armadura. Lo hacía no por venganza, sino por protección. Volteó la foto de ellos dos, de tiempos más felices, incapaz de soportar la vista de aquella mentira. Su preparación había comenzado aquella noche en el restaurante. Tras una noche en vela, había decidido que si Roberto quería vivir una doble vida, ella le demostraría su error, pero no con una confrontación impulsiva. Necesitaba un plan. Compró una cámara oculta y la usó para documentar sus encuentros con Amelia. Cada foto, cada video, era una pieza de evidencia que la fortalecía. Ya no necesitaba justificaciones. Conocía la verdad y se aseguraría de que otros también la conocieran. Consultó con una abogada, Carmen, a quien le expuso su situación con voz firme. «Necesito proteger a mi bebé». Carmen le aseguró que la infidelidad y el abandono emocional serían considerados por el tribunal. Esas palabras le dieron un rayo de esperanza. En casa, fingía normalidad ante Roberto. Sonreía, preguntaba por su día, y fingía no notar sus excusas. Por las noches, tras su partida, organizaba su caso, mientras su respiración desde el dormitorio le parecía un eco de otra vida. Mientras tanto, en la oficina, Roberto seguía tejiendo su red de mentiras con Amelia. Le hablaba con calidez, la hacía sentir especial,
y le confesó estar en proceso de divorcio, presentándose como un hombre roto que necesitaba consuelo. Amelia, queriendo creer en su sinceridad, bajó la guardia, sin saber que sus promesas eran tan efímeras como la quietud nocturna de la oficina. El comportamiento de Roberto se volvió más descarado, seguro de su impunidad. Cuando anunció un viaje de trabajo, Elena lo ayudó a empacar con una sonrisa falsa, las palabras, ¿para qué están las esposas?, amargas en su boca. Más tarde, en la guardería bañada por la luna, escribió en un diario para su bebé: «Haré todo lo que esté en mi poder para darte la vida que te mereces. Eres mi fuerza». Se preparaba frente al espejo, ensayando las palabras que le diría: «Mientras yo construía una vida, tú la destruías. El amor no es suficiente sin confianza. Ahora elijo elegirme a mí misma». Finalmente, llegó el día de la revelación. Organizó una fiesta, a la que todos, incluidos los colegas y padres de Roberto, asistieron creyendo que era un baby shower. Pero Elena tenía otro plan. Había enviado una invitación anónima a Amelia, haciéndole creer que era una cita romántica. Cuando Amelia, radiante en su vestido negro, entró en la sala, Elena la recibió con una sonrisa cálida y educada. «Hola, debes ser Amelia. Roberto me ha hablado de ti». La sorpresa en el rostro de Amelia fue evidente. Elena la dejó allí, confundida, y buscó a Roberto entre la multitud. Una pequeña sonrisa de anticipación se dibujó en su rostro. Él la vio venir y, al ver a Amelia en la habitación, su expresión se transformó al instante, de la relajación al pánico absoluto. Jovial, se puso pálido como si todo el color se hubiera escurrido de él. Su mano se congeló a mitad de un gesto. El flujo fácil de su conversación se detuvo abruptamente. Se volvió hacia ella como por instinto. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación antes de que él diera un paso adelante para interceptarla. Amelia dijo, su voz baja, su tono un pobre intento de ser casual: «¿Qué haces aquí?». La sonrisa de Amelia vaciló un poco. La confusión parpadeó en sus ojos. «Recibí tu invitación», dijo suavemente. «Música», mirando a su alrededor de nuevo. «No esperaba que me invitaras aquí tan pronto. ¿Estás seguro de que esto está bien?». Roberto forzó una risa, su mano rozando su codo, mientras la guiaba ligeramente lejos de la multitud principal. «Por supuesto», dijo, aunque sus palabras eran apresuradas, el más mínimo temblor en su voz lo delató. «Solo sé discreta, ¿de acuerdo? Nosotros, esto es solo». «Discreta». «Roberto, ¿qué está pasando? Esto no se siente bien». «Amelia, por favor», la interrumpió, su tono más firme ahora, aunque sus ojos se movían nerviosamente hacia Elena, que estaba charlando con un grupo de invitados al otro lado de la habitación. «Te lo explicaré todo más tarde, solo confía en mí, ¿de acuerdo?». Los labios de Amelia se apretaron. La calidez, en su expresión se atenuó ligeramente. «Está bien», dijo en voz baja. «Pero esto no es lo que pensé que era». Roberto asintió rápidamente, interrumpiéndola de nuevo. «Yo me encargo», dijo, su tono agudo, pero en voz baja. «Simplemente no llames la atención sobre ti misma». Amelia respiró hondo, asintiendo a regañadientes mientras miraba a su alrededor una vez más. «Está bien, música, confío en ti». Roberto ofreció una sonrisa tensa antes de volverse hacia la multitud. Su movimiento era rígido. Su encanto ya no le salía tan naturalmente. Amelia se quedó cerca de la puerta, sin saber a dónde ir o qué hacer. Su confianza ahora ensombrecida por la duda. Elena, de pie con sus invitados, captó el breve intercambio por el rabillo del ojo. Su pecho se oprimió, pero su rostro permaneció calmado, su sonrisa fija. Ya casi era la hora, pero aún no. Tomó un sorbo de su agua, el líquido frío calmando su garganta seca, y se preparó para el siguiente movimiento. El momento del ajuste de cuentas de Roberto estaba más cerca de lo que se daba cuenta y Elena tenía la intención de saborear cada segundo. «Te reto a pensar qué harías en el lugar de Elena. ¿Lo expondrías de la misma manera o elegirías una confrontación más privada? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace». La humillación pública. Después de la cena, la habitación se llenó de un agradable murmullo de conversación y el tintineo de copas mientras los invitados se instalaban en sus asientos. Elena se levantó lentamente alisando su vestido mientras se movía hacia el centro de la habitación. El suave resplandor del candelabro de arriba proyectaba una luz cálida sobre su rostro y ella ofreció una sonrisa tranquila y amable que desmentía la tormenta que se desataba dentro de ella. «¿Puedo tener la atención de todos, por favor?»,
dijo su voz firme pero suave. El murmullo de voces se calmó y todos los ojos se volvieron hacia ella. Roberto, sentado en el otro extremo de la mesa, levantó la vista con una suave curiosidad. Su copa de vino delicadamente equilibrada en su mano. Elena captó su mirada por un breve momento antes de mirar a la multitud. Primero solo quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Comenzó su tono medido y cálido. Significa mucho para Roberto y para mí tener a nuestros amigos y familiares más cercanos con nosotros mientras celebramos este nuevo capítulo en nuestras vidas. Su mano se posó instintivamente en su creciente vientre, un pequeño gesto que se sintió tierno e intencional. Los invitados sonrieron y asintieron, algunos levantando sus copas en un brindis. Roberto se recostó en su silla, su postura relajada, una leve sonrisa en sus labios, como si estuviera disfrutando de la alabanza por asociación. Esta noche se trata de celebrar a la familia, el pasado, el presente y el futuro, continuó ella. Y como parte de eso, pensé que sería bueno compartir algo que preparé. Una presentación de diapositivas de recuerdos, momentos que han definido nuestro viaje. Ella hizo un gesto hacia la pantalla que se había instalado discretamente en la parte delantera de la habitación. Las luces se atenuaron ligeramente y la primera imagen apareció en la pantalla. Una foto de Elena y Roberto el día de su boda, riendo mientras bailaban bajo un dosel de luces de hadas. Hubo murmullos de aprecio y sonrisas de la multitud mientras la presentación de diapositivas continuaba moviéndose a través de hitos. Su luna de miel, cumpleaños, vacaciones y momentos sinceros en casa. Los hombros de Roberto parecieron relajarse aún más mientras miraba su expresión de quietud y contento. Pero luego a mitad de camino, el tono cambió. La siguiente imagen no era de recuerdos felices o momentos preciados. Era una foto de Roberto y Amelia sentados en una mesa con poca luz en un acogedor restaurante, su mano descansando ligeramente sobre la de ella. La habitación se quedó en silencio. La imagen se mantuvo por un momento antes de pasar a otra. Esta vez una captura de pantalla de un intercambio de mensajes de texto. Las palabras afectuosas entre Roberto y Amelia eran inconfundibles. Jadeos recorrieron la multitud. Bajos murmullos rompieron el silencio mientras la presentación de diapositivas continuaba. Fotos de Roberto y Amelia en cenas íntimas, recibos de regalos extravagantes y más pruebas incriminatorias aparecieron una tras otra, cada una más condenatoria que la anterior. Elena se quedó en el centro de todo. Su expresión tranquila pero inquebrantable. Su mirada fija en Roberto. Roberto, congelado en su asiento, agarró su copa de vino tan fuerte que parecía que podría romperse. Su rostro se vació de color a medida que la realización de lo que estaba sucediendo lo invadía. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. La habitación pareció cerrarse sobre él. Los susurros y las miradas de los invitados como dagas. Elena esperó hasta que la última imagen se desvaneció de la pantalla antes de hablar. Su voz cortando el tenso silencio como un cuchillo. Roberto, mientras yo estaba ocupada llevando a nuestro hijo y construyendo un hogar para nuestra familia, tú estabas ocupado construyendo vidas con alguien más. La cabeza de Roberto se volvió hacia ella, sus ojos abiertos y desesperados. Elena, yo no lo interrumpió levantando una mano. No te atrevas a insultarme fingiendo que hay una explicación para esto, Amelia, dijo volviendo su atención a la joven. Me dijiste que tú y Roberto estaban separados. Qué pequeña mentira tan divertida fue esa la joven que había estado sentada cerca de la parte trasera de la habitación. Ahora parecía completamente mortificada. Su rostro estaba pálido, sus manos temblando mientras miraba a Roberto. Roberto, susurró. Su voz temblorosa. ¿De qué está hablando ella? Dijiste que estaban separados. Los ojos de Elena eran afilados y firmes mientras confrontaba a Amelia. Sepados, dijo. Su voz teñida de fría incredulidad. Eso es divertido. Eso es una novedad para mí y el bebé que esperamos juntos. Los ojos de Amelia se abrieron con horror a medida que el peso de las palabras de Elena se hundía. Me mentiste. Su voz apenas audible, su mirada fija en Roberto. Dijiste que puedo explicarlo. Balbuceó Roberto. Su voz se quebró mientras miraba entre Elena y Amelia. Esto no es lo que parece. Es exactamente lo que parece, dijo Elena. Su voz se elevó. Comenzaba a acumularse. Esa confianza se desmoronaba. Fotos, mensajes de texto, registros financieros. La abogada de Elena pintó un cuadro condenatorio de la infidelidad y el abandono emocional de Roberto, tejiendo una narrativa que dejaba poco espacio para la refutación.
Cada pieza de evidencia era como una piedra que caía en el agua quieta de la defensa de Roberto, creando ondas que él no podía controlar. Su señoría, dijo la abogada de Elena, su voz clara y firme. La evidencia habla por sí misma. Mi cliente se ha dedicado a crear un ambiente estable y amoroso para su hijo. El señor Roberto, por otro lado, ha demostrado un patrón de comportamiento que muestra una falta de compromiso y responsabilidad. Es en el mejor interés del niño conceder la custodia principal a la señora Elena. Música. La abogada de Roberto intentó contraatacar, argumentando que su cliente estaba arrepentido y listo para ser un padre devoto. El señor Roberto reconoce sus errores, dijo su tono persuasivo y se compromete a enmendarse. Merece la oportunidad de compartir la custodia y ser una parte activa de la vida de su hijo. Pero la expresión de la jueza permaneció imparcial. Su mirada se movió entre las dos partes mientras consideraba el argumento. Cuando finalmente llegó el momento de que ella diera su veredicto, la tensión en la sala era casi insoportable. Después de revisar la evidencia y considerar los testimonios, encuentro que es en el mejor interés del niño conceder la custodia principal a la señora Elena. Comenzó la jueza, su voz firme pero mesurada. Al señor Roberto se le concederán derechos de visita limitados, supervisados si es necesario, y se le ordena pagar la manutención infantil para garantizar el bienestar del niño. El estómago de Roberto se revolvió a medida que las palabras se hundían. Sintió una oleada de ira, de frustración, pero sobre todo de vergüenza. Miró hacia Elena esperando captar su mirada, para encontrar algún indicio de la mujer que una vez había creído en él. Pero ella no lo miró, ya estaba recogiendo sus cosas. Su abogada se inclinó para susurrarle algo al oído, lo que la hizo asentir silencio. A medida que el tribunal se vaciaba, Roberto permaneció congelado en su asiento. Su abogada le puso una mano en el hombro, ofreciéndole algunas palabras de consuelo, pero él apenas las escuchó. Sus pensamientos eran un borrón, fragmentos de arrepentimiento y culpa remolineando mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Más tarde esa noche, Roberto se encontró sentado solo en la casa que una vez había estado llena de vida. El silencio era ensordecido. Los muebles se sentían más fríos, más vacíos, despojados de la calidez que Elena una vez había traído al espacio. En la mesa de centro estaba la foto de la ecografía que ella había dejado atrás, la que él apenas había prestado atención antes. La recogió ahora, sus dedos temblando mientras trazaba los bordes. Por primera vez realmente la miró. La pequeña forma que se suponía que era su futuro, su familia. Las lágrimas empañaron su visión al pensar todos los momentos que ya se había perdido y todos los que nunca tendría. Los primeros pasos, las primeras palabras, los pequeños hitos que había dado por sentado cuando todavía tenía la oportunidad de estar allí. Miró alrededor de la habitación. Su mirada se posó en los marcos de fotos que Elena no se había llevado con ella. Su foto de boda lo miró. La alegría en su rostro, un recordatorio cruel de lo que él había tirado por la borda. Los amigos que solían llenar esta casa de risas se habían alejado. Sus llamadas e invitaciones se desvanecieron lentamente después de que la verdad salió a la luz. Incluso sus padres habían expresado su decepción, su desaprobación evidente en el tono frío de su última conversación. Roberto se hundió más en el sofá. El peso de sus elecciones lo oprimía como una carga física. Pensó en el hombre que solía ser, las promesas que le había hecho a Elena, los sueños que habían compartido y luego pensó en el hombre en el que se había convertido. Egoísta, descuidado, ciego a lo que realmente importaba. Por primera vez vio el costo total de sus acciones, la familia que había perdido, el amor que había destruido, la vida que había tirado por la borda. Y mientras estaba sentado allí, la foto de la ecografía agarrada fuertemente en su mano, las lágrimas finalmente llegaron. Un torrente amargo de arrepentimiento y comprensión. En la quietud de esa casa vacía, a Roberto no le quedó nada más que los ecos de lo que podría haber sido y el conocimiento de que no tenía nadie a quien culpar más que a sí mismo, llamada a la acción. La historia de Roberto nos muestra que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Crees que su arrepentimiento al final es sincero o solo lamenta las consecuencias de sus acciones? Un nuevo comienzo. Elena no perdió un segundo en seguir adelante. La pequeña casa se llenó del suave zumbido de los nuevos comienzos. La luz del sol traba por las ventanas, bailando en las paredes recién pintadas y los delicados patrones de las mantas de bebé que colgaban de una cuna. Elena se paró en la sala de estar con las manos en las caderas, inspeccionando las cajas que aún esperaban ser desempacadas. Se sonrió a sí misma, una sonrisa tranquila y genuina,
música, que venía de lo más profundo de su ser. Esto era suyo, todo. Un hogar que ella había elegido, construido con amor y propósito para ella y su bebé. Los últimos meses habían sido un torbellino. Mudarse a esta casa se sintió como un punto de inflexión, un paso hacia una vida que ella había reclamado como propia. Desempacó una caja marcada como guardería, sacando decoraciones suaves de colores pastel y diminutos bodies que le hinchaban el corazón. Con cuidado los colocó en los cajones que había montado una noche con una amiga. Las dos se reían mientras intentaban entender las instrucciones. Su teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje de Sofía, una vieja amiga de la universidad con la que se había reconectado recientemente. Almuerzo mañana invito yo. No puedo esperar para verte. Elena sonrió mientras respondía. No me lo perdería. Te veo. Entonces se sintió bien reconectar con las personas que importaban, las que siempre la habían visto por lo que realmente era. La FUA, habitación del bebé, estaba quedando preciosa. Los tonos suaves de lavanda y crema, creando un espacio tranquilo y acogedor. Mientras colgaba un cuadro sobre la cuna, su mano se posó en su vientre. Ahora redondo y lleno de vida. Habló en voz baja, casi un susurro, como si su bebé ya pudiera escucharla. Vamos a estar bien, dijo. Mejor que bien. Ya verás. Las semanas pasaron en un borrón de preparación y anticipación. Luego, en una mañana fresca, llegó su bebé. El parto fue largo y agotador, pero en el momento en que sostuvo a su hija en sus brazos, todo lo demás mientras observaba los diminutos y perfectos rasgos de su recién nacida, las lágrimas surcaron el rostro de Elena. Hola, murmuró con una voz enronquecida por la emoción. Ahora solo estamos nosotras dos, pequeña, y lo haremos maravillosamente bien. De regreso en casa, los primeros días se convirtieron en una danza entre noches en vela y una serena alegría. En la guardería, Elena acunaba a su hija. La habitación se bañaba en el tenue resplandor de una luz nocturna, y el bebé arrullaba plácidamente en sus brazos. Sus deditos se aferraban con firmeza a los de su madre, quien besó su cabecita, inhalando profundamente aquel dulce aroma que solo la vida nueva puede ofrecer. Una mañana, sosteniendo a su bebé junto a la ventana, Elena sintió como los primeros rayos del sol rozaban el horizonte. La calidez de la luz acarició su piel y, al cerrar los ojos, experimentó una paz que le era desconocida desde hacía años. Tras tanto sufrimiento, traición e incertidumbre, allí estaba, fuerte, erguida, con su futuro descansando en sus propios brazos. Su existencia se volvió más plena y rica. Comenzó a trabajar medio tiempo en una galería local, curando exposiciones mientras navegaba por las complejidades y dichas de ser madre. Aunque no era la carrera brillante que había soñado, le brindaba un profundo sentido de propósito. El director de la galería ya le había insinuado un rol de mayor responsabilidad en el futuro, y Elena sentía en su interior la tranquila emoción de las nuevas posibilidades. Poco a poco, los amigos volvieron a tejer su mundo. Sofía, en particular, solía pasar a dejarle café y a echarle una mano cuando necesitaba un respiro. Se sentaban en la sala, riendo y recordando, mientras la hija de Elena dormía apaciblemente cerca de ellas. Era como si su mundo, antes hecho añicos, se estuviera recomponiendo lentamente, pieza a pieza. Música, una noche. Con su bebé dormida en la cuna a su lado, Elena se sentó a su escritorio. Abrió su diario, el mismo en el que meses atrás había vertido su desesperanza. Pero esta vez, las palabras eran distintas. La vida nos quiebra, es cierto, pero también nos da la opción de permanecer rotos o de levantarnos. Yo elegí levantarme. Por mí. Música, por mi hija. Por la vida que merecemos. Y he aprendido que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en volver a levantarse, una y otra. 6 meses após o veredicto do tribunal, Elena havia construído uma rotina tranquila com sua filha, Valentina. As visitas supervisionadas de Roberto ocorriam religiosamente às quartas-feiras na sala de estar da casa de Carmen, a psicóloga infantil designada pelo juiz. Ele chegava sempre pontual, com as mãos vazias, sem presentes caros que pudessem comprar afeto, e com os olhos mais suaves do que Helena jamais vira nele. Na terceira visita, Roberto trouxe um caderno de desenhos. Não para Valentina, mas para si mesmo. Enquanto a menina brincava com blocos de madeira, ele desenhava ao lado dela, um pato desengonçado, uma árvore com folhas em formato de coração. Valentina riu ao ver o pato e apontou. Quá, quá. Foi a primeira vez que Roberto ouviu a voz da filha. Suas mãos tremeram ao virar a página.
Helena observava tudo da poltrona ao lado, o coração dividido entre um instinto protetor e uma centelha de curiosidade. Roberto não falava muito. Não tentava impressionar. Apenas estava ali, presente de um jeito que nunca estivera durante a gravidez. Uma tarde de outono, enquanto caminhavam pelo parque durante uma visita supervisionada, Valentina tropeçou perto do lago ornamental. Antes que Helena pudesse reagir, Roberto já estava ajoelhado na grama, segurando a menina com cuidado, limpando o joelho arranhado com um lenço que trazia no bolso, sempre preparado, agora. Valentina, em vez de chorar, encarou seu rosto e tocou sua bochecha com a mãozinha suja de terra. Papai, Cicero. A palavra pairou no ar como um pássaro frágil. Roberto congela. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Nunca havia ensinado a palavra à filha. Nunca sequer mencionara pai em casa. Naquela noite, Helena confrontou Carmen na saída do parque. Ele está manipulando-a, ensina palavras, gestos, está construindo uma imagem falsa. Carmen olhou para Valentina, que dormia no carrinho, exausta pela tarde de brincadeiras. Ou está simplesmente sendo um pai, respondeu a psicóloga com calma. A senhor me constitui para observer. E o que vejo é um homem que cometeu erros monumentais, mas que agora escolhe, dia após dia, fazer diferente. Isso não apaga o passado. Mas também não deve ser ignorado. As semanas se transformaram em meses. Roberto começou a frequentar grupos de apoio para pais ausentes. Helena descobriu por acaso, ao cruzar com uma conhecida no supermercado que mencionou tê-lo visto na biblioteca comunitária, lendo livros sobre desenvolvimento infantil. Ele também quitara silenciosamente a dívida do Hospital do Parto de Valentina, meses atrás, sem deixar rastro. O verdadeiro teste veio numa tarde chuvosa de primavera. Helena deixará Valentina com uma babá de confiança enquanto ia a uma reunião na galeria. Uma ligação desesperada a interrompeu. A babá sofrerá uma crise alérgica repentina e, ao tentar administrar o remédio, Valentina engasgara com um pedaço de biscoito. A menina estava roxa, sem respirar. Por coincidência, Roberto chegará meia hora antes para sua visita, e estava na sala ao lado quando tudo aconteceu. Sem hesitar, aplicou a manobra de Heimlich com precisão surpreendente. Depois Helena soube que fizera curso de primeiros socorros infantis semanas antes. Valentina tossiu, engoliu o ar e começou a chorar, um choro forte, saudável, de vida recuperada. Quando Helena chegou, descalça e ofegante, encontrou Roberto sentado no chão da sala, segurando Valentina nos braços, ambos encharcados de lágrimas. Ele não a abraçava possessivamente. Apenas a embalava com uma delicadeza que desmentia o homem arrogante que um dia traíra sua mãe. Ela está bem, sussurrou ele, os olhos vermelhos fixos nela. Está tudo bem. Naquela noite, Helena sentou-se na mecedora da guarderia, observando Valentina dormir. O diário aberto em seu colo continha apenas uma frase, escrita e apagada 3 vezes. Perdoar não é esquecer. É escolher não deixar que o passado governe o futuro. Na manhã seguinte, ao entregar Valentina para a visita semanal, Helena fez algo inesperado. Parou diante de Roberto e disse, com a voz firme mas sem ódio: Você salvou a vida dela hoje. Não vou esquecer o que fez antes. Mas também não vou negar o que fez agora. E pela primeira vez desde o restaurante, olhou diretamente nos olhos dele, não como vítima, não como juíza, mas como mãe. Uma mãe que entendia que a maior proteção que podia oferecer à filha não era um muro contra o pai, mas a capacidade de discernir entre arrependimento genuíno e manipulação. Roberto não sorriu. Não agradeceu. Apenas assentiu, com os olhos úmidos, e sussurrou: Eu não mereço isso. Mas vou provar, todos os dias, que posso ser digno. Helena não respondeu. Virou-se e caminhou para o portão, mas antes de sair, parou e olhou para trás, não para ele, mas para Valentina, que acenava com a mãozinha.